Muy buenos días. Es para mí un verdadero privilegio poder compartir con ustedes en este primer congreso virtual de pediatría, primer contacto de Médicos Unidos por México, con el tema de ictericia como signo de enfermedad grave. Con la siguiente agenda, hablaremos de ictericia, de hiperbilirubinemia indirecta, de directa, de síndromes colestásicos, del diagnóstico oportuno de cada una de las tres entidades que he mencionado y las ventanas de oportunidad que tendremos. En cada uno de los temas empezaré con un caso clínico. Se trata de hablar de ictericia y se trata de un recién nacido de pretérmino con una edad gestacional de 36 semanas, con una madre de 26 años, primípara y primigesta, con un grupo sanguíneo A positivo, sana, con un padre de 37 años de edad, sano también. Con un embarazo controlado, con serologías negativas, el parto, como ya habíamos dicho, se presentó a las 36 semanas, fue vaginal, eutóxico, espontáneo, con un peso al nacimiento de un producto único vivo de 2.300 gramos. Nació vigoroso, por lo que no fue necesario reanimarlo. Fue egresado a las 48 horas de edad con un peso de 2.070 gramos. Al revisarlo se encontró ictérico, se hizo una medición de bilirrubina transcutánea que resultó de bilirrubina de 10 miligramos por decilitro. Se indicó, fue egresado con indicación de vigilancia domiciliaria y control en 24 horas. En esta revisión se encontró bien hidratado, con un peso de 2.040 gramos, es decir, 30 gramos menos que al egreso. Y la medición transcutánea de bilirrubinas fue de 15 miligramos por decilitro. Una medición sérica de 16 miligramos por decilitro con predominio de bilirrubina indirecta. Hasta aquí dejamos el caso. Hablar de ictericia es hablar de hiperbilirubinemia. Desde el punto de vista bioquímico significan bilirrubinas totales de más de 1.5 miligramos por decilitro. Desde el punto de vista clínico, es el color amarillento de la piel y mucosa. Los valores normales de bilirrubina, como ya dije, son 1.5 miligramos y más del 95% debe ser indirecta. Por tanto, cuando se excede esta cifra, hablaremos de hiperbilirrubinemia. Desde el punto de vista clínico, la ictericia es evidente cuando la bilirrubina total excede 5 miligramos por decilitro. Hablar de ictericia es sinónimo de enfermedad. ¿Qué tan grave? Depende. Depende de cuándo se presente. Si aparece en las primeras 24 horas de vida, tiene una significación muy especial. Durante la primera semana de vida habría que atenerse a las cifras consideradas como normales. Cuando las exceda, será un signo de enfermedad grave. Si la ictericia persiste más allá de la segunda semana de vida, es un signo de enfermedad y habría que buscar qué tan grave pueda ser. Sin embargo, en cualquier momento que encontramos bilirrubina sérica igual o mayor a 2 miligramos por decilitro, es un dato de enfermedad grave que hay que buscar. La hiperbilirubinemia, de acuerdo al cuadro de producción de bilirrubina que tenemos aquí en el esquema, se debe básicamente a dos cosas: a un incremento en la producción de bilirrubina, ya sea por hemólisis, defectos enzimáticos, policitemia, etcétera, o una disminución en la captación o conjugación hepatocelular, que puede ser debida a prematuras, hipotiroidismo o a medicamentos, o aún asociadas a la mujer. Por tanto, hablaremos de ictericia fisiológica cuando más del 95% de la bilirrubina total sea indirecta. Sabemos que se presenta en el 60% de los recién nacidos a término y más del 80% de los prematuros. Característicamente debe empezar al segundo día de vida y durar menos de 10 a 14 días. Esto es fisiológico y tiene cifras máximas, perdón, también. Habrá ictericia patológica cuando se excedan estas cifras máximas, de acuerdo
a un homograma que presentaré más adelante. Pero siempre hablar de ictericia patológica cuando exista bilirrubina directa, cuando la ictericia persista más allá de 14 días o cuando exceda las cifras máximas, o cuando el dato clínico que encontremos sea coluria o acolia asociado a esa ictericia. Por tanto, es muy importante la historia clínica neonatal, puesto que existe mayor posibilidad de hacer hiperbilirrubinemia en prematuros, cuando exista el antecedente de que se tuvo un hermano con ictericia que requirió fototerapia, o incompatibilidad ABO-RH, o presencia de un cefalohematoma, o la alimentación al seno materno. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Cuando la ictericia se prolonga más allá de la primera y segunda semana de vida, habría que buscar causas de bilirrubinemia indirecta y de bilirrubina directa. De las causas indirectas, las más frecuentes estaría glucosa de sulfato deshidrogenasa, Crigler-Najjar, Gilbert, hipotiroidismo, trisomía 21 o bien asociada a seno materno. De las causas de bilirrubina directa, habría que buscar causas intrahepáticas o causas extrahepáticas como el quiste de colédoco y la atresia biliar, de las cuales hablaremos más adelante. ¿Por qué es importante la hiperbilirrubinemia? La bilirrubina produce daño neurológico. La ictericia es la causa principal de reingreso a un hospital. Es importante checar el color de la piel, tomar datos séricos, buscar las curvas de monitoreo para determinar qué tratamiento se debe recomendar, precisamente para prevenir daño neurológico. Las cifras máximas serían, por lo tanto, 12.9 de bilirrubina indirecta en recién nacidos de término y hasta 15 en recién nacidos pretérmino. Serían las cifras máximas de ictericia fisiológica. Pero hay que estar muy pendiente de las curvas que mostraremos en breve. Como ya había dicho, la encefalopatía bilirrubínica o ligada a bilirrubina se conoce como carníteros. Es una enfermedad neurológica que causa la bilirrubina no conjugada que se fija a los ganglios basales, a los núcleos basales y a varios núcleos del tronco encefálico y produce grados variables de disfunción neurológica y auditiva, y es en un espectro importante que se denominan trastornos del espectro del carnítero. Que esto sería el tema de un simposio completito y va más allá de los alcances de esta plática. Es importante saber que existe y hay que prevenirlo. Se presenta en menos del 2% de los recién nacidos, con una incidencia de 0.2 a casi 3 casos por cada 100,000 nacidos vivos. Los factores de riesgo, como ya fueron dichos anteriormente, prematuras, enfermedad hemolítica, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la hemólisis ABO o una infección perinatal y la lactancia materna exclusiva. ¿Qué tan importante pudiera ser esto? La cifra no está correctamente o no hay muchos estudios, sin embargo, encontré este que dice que puede haber cerca de 500,000 neonatos con hiperbilirrubinemia, tanto de término como pretérminos. Y tiene mortalidad asociada a bilirrubina casi 120,000. Lo interesante es que habría más de 63,000 que pudieran sobrevivir con secuelas neurológicas asociadas a hiperbilirrubinemia. Es importante una exploración clínica completa de los recién nacidos que nos llevan a revisar. Estar atentos con la escala de Kramer, que es útil desde el punto de vista clínico, pero lo más seguro es hacer las determinaciones séricas. Existe en nuestro país estas guías de diagnóstico y tratamiento de la ictericia neonatal, las guías de práctica clínica. Esta es la guía de referencia rápida, que contienen flujogramas para hacer una definición de los pasos clínicos y de los estudios que habría que hacer. Es importante ver estas ventanas de oportunidad para hacer la detección oportuna y dar tratamiento y estar atentos para prevenir la morbimortalidad asociada a bilirrubina. Existen estas curvas, por todos conocidos. En estas guías de práctica clínica vienen las tablas desde la semana 23 a la semana 38. En el caso que les comenté,
No puse aquí la de las 36 semanas, pero créanme que con los 16 miligramos de bilirrubina, a los 72 horas de vida, el niño estaba en zona de terapia. El niño fue ingresado, se puso bajo lámparas de fototerapia y 24 horas después las cifras permitían, estaba fuera de la cura de fototerapia y fue egresado. Bien. Ahora va un caso clínico de bilirrubina directa. Se trata de un recién nacido de término eutrófico que nació en julio. Con alimentación al seno materno más formal. Presentó ictericia aparente desde la primera semana de vida. Quien lo revisó recomendó helioterapia y revisión al mes. Cuando regresó, persiste ictérico y pues volvieron a recetar helioterapia y agregaron vitaminas. Llegó a la tercera visita más o menos a los 60 días de edad. En este momento decidieron tomar una determinación de bilirrubinas, que reportaron bilirrubinas totales de 7 con bilirrubina directa de 6. La aspartato aminotransferasa y la alaninotransferasa, dentro de límites más o menos normales, discretamente elevadas. Tomaron un ultrasonido que les reportaron como normal. Con estos datos fue referido, afortunadamente, a un tercer nivel de atención, donde inmediatamente al llegar le realizaron un gamagrama que reportó captación y no excreción. Y aquí dejamos el caso y continuamos con la presentación. Hablar de colestasis desde el punto de vista fisiológico significa reducción del flujo de bilis al intestino. Desde el punto de vista bioquímico, encontraremos bilirrubina directa igual o mayor a 2 miligramos por decilitro o más del 20% de las bilis totales, con unos ácidos biliares igual o mayores a 10 miligramos por decilitro. Perdón. Hablar de síndromes colestásicos neonatales significa un grupo de padecimientos que se presentan en los primeros meses de la vida que comparten los datos clínicos de ictericia con hipocolia o acolia y coluria. Agrupa más de 100 padecimientos que si los llevamos la incidencia de todos estos juntos, sería uno por cada 2.500 recién nacidos de término. Entonces ya tendríamos un caso de colestasis neonatal, de síndrome colestásico neonatal, por cada 2.500 nacidos vivos. Las causas son variadas, empezando por causas extrahepáticas, que sería una atresia biliar, o un quiste de colédoco, perdón, o infecciones como un TORCH o una sífilis congénita, trastornos en la síntesis de ácidos biliares, trastornos metabólicos como la galactosemia o la tirosinemia, endocrinopatías como el panhipopituitarismo, padecimientos genéticos como una trisomía 13, 18 o 21 o la condroplasia con colestasis, causas tóxicas como alimentación parenteral o la amoxicilina con ácido clavulánico, trastornos vasculares como el fenómeno de isquemia repercusión y un grupo de misceláneas que todavía están por ver. La atresia biliar presenta por lo menos 4 fenotipos. Los dos más importantes serían un primer fetal o embrionario, una atresia de vías biliares fetal o embrionaria, una segunda que sería perinatal adquirida, una tercera que sería quística y una cuarta que ligada a IgM positiva, citomegalovirus. La atresia biliar fetal o embrionaria, 10% de los casos totales, es interesante porque estos niños nacen amarillos o tienen ictericia muy tempranamente y enfermedades o padecimientos que hacen que permanezcan hospitalizados y aquí es fácil detectar la ictericia y tomar bilirrubinas. Sin embargo, en el grueso de los padecimientos, el 70-80% de los casos, que no sabemos si sea una causa infecciosa, inmunológica, vascular o tóxica, que produzca la atresia biliar, que lesione o continúe esta colangiopatía obstructiva, no sabemos, que es el grueso de los casos. Estos niños nacen sanos, se ponen ictéricos en la primera semana de vida, persisten ictéricos.
Hablar de colestasis es saber o poder hacer de manera urgente el diagnóstico con el principal objetivo de saber si se trata de una causa intrahepática de las que ya mencioné o una causa obstructiva. Clínicamente es imposible saberlo. La atresia de vías biliares se presenta uno por cada 5,000 a uno por cada 18,000 nacidos vivos. Como ya mencioné también, es una colangiopatía obliterante progresiva a cirrosis y llega a la hepatopatía terminal. Es la causa número 1 de indicación a trasplante hepática en niños. El diagnóstico es urgente. Porque estos niños sin diagnóstico y sin tratamiento oportuno tienen una mortalidad de 100% en 1, 2 o incluso hasta 3 años con una triste calidad de vida. Hablando en cifras de los síndromes colestásicos, en México tenemos en 2019 una población de más de 125 millones de habitantes. Nacieron más de 2 millones de niños, de acuerdo al INEGI. Con estas cifras, yendo a todas las causas de colestasis neonatal, tendríamos 900 pacientes con síndromes colestásicos, de los cuales 50% son atresia de vías biliares. Estamos hablando de 450 a 500 pacientes. Sin embargo, a los grandes hospitales de concentración, sea el Centro Médico Nacional La Raza o el Centro Médico de Occidente o el siglo XXI, el Centro Médico del siglo XXI, o los dos Institutos Nacionales de Salud de Pediatría, tanto el Infantil de México como el Instituto Nacional de Pediatría, llegan entre 7 y 25 casos por año. Llegan tarde y tienen una mortalidad cercana al 90%. Se puede hacer el diagnóstico temprano de la atresia de vías biliares buscando acolia y buscando acolia con un elemento visual que se llama colorimetría fecal. Este estudio o esta inquietud empezó en Japón en 1994, el doctor Akira Matsui la inició. En 99 se hizo un estudio piloto en Argentina, sin embargo, lo importante fue que en 2004 en Taiwán lo hicieron universal y aquí demostraron que la colorimetría fecal tiene una sensibilidad de 72 a 97% y una especificidad de 99.9%. Antes de la colorimetría fecal, el CASAI se realizaba antes de los 60 días de vida. Kasai describió su cirugía de portoenteroanastomosis, es derivar la bilis del hígado al intestino antes de 60 días en solo 23% de los casos. Cuando se implantó la colorimetría fecal en Taiwán, en un año ya realizaban Kasai antes de 60 días en el casi 75% de los casos. La colorimetría fecal es sensible y es específica. También es costo efectiva. Imprimir la tarjeta o la colorimetría cuesta 30 centavos de dólar. Un Kasai cuesta $65,000. Un trasplante cerca de $200,000. Y no hay garantía con el trasplante. En México, desde el 2013, tenemos una cartilla nacional de salud que incluye esta colorimetría fecal para la detección oportuna de atresias biliares. Es importante conocerla y aplicarla. Para hacer una estrategia de promoción de la salud, y lo podemos hacer de dos maneras. Tenemos una norma oficial mexicana para las citas de control del embarazo, que son de 5 a 7 citas, y la colorimetría fecal también en la revisión neonatal entre los 7 y los 28 días. Tenemos, si lo hacemos compartiendo esta colorimetría fecal con sus compañeros ginecólogos que lo hagan durante el control del embarazo, tendríamos 5 a 7 oportunidades, 5 a 8, 2,
y aquí entre 5 y 10 posibilidades de compartir esta colorimetría fecal para que la conozcan las mamás y estén atentas al color de las evacuaciones de sus pequeños. ¿Por qué? Es importante referir a un tercer nivel de atención, porque en el tercer nivel de atención se deben realizar una serie de estudios, un perfil de TORCH con un perfil de hepatitis y VDRL, una determinación de alfa-1 antitripsina sérica y un fenotipo, un aminograma en sangre y en orina, unos cuerpos reductores en orina, un urocultivo y un coprocultivo, repetir el ultrasonido, hacer un gammagrama, una biopsia, una colangio transoperatoria o hasta una colangioresonancia. Es importante referir a estos chiquitines a un centro con experiencia. La razón es porque es importante que el equipo que va a realizar la cirugía de Kasai tenga experiencia. En 1995, en Inglaterra y Gales, había 15 centros quirúrgicos y encontraron que los hospitales que realizaban 5 o más cirugías por año, 5 cirugías de Kasai por año, tenían una sobrevida de 61%. Y los hospitales que realizaban menos de 5 cirugías de Kasai por año tenían una sobrevida de 14%. Entonces decidieron concentrar todos los Kasai a solo 3 hospitales y actualmente tienen una sobrevida de prácticamente 90% con la cirugía de Kasai. También es importante realizar el Kasai antes de 45 días. Esto lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, porque entre más temprano se realice el Kasai, si se hace antes de 45 días de edad, la sobrevida a 2 y a 5 años es de 75%. Si se realiza más adelante en el tiempo, va disminuyendo la sobrevida de manera dramática. Por tanto, es importante hacerla, porque las siguientes opciones serían un trasplante o la medicina regenerativa que está en cierres. El tratamiento actualmente se acepta que sea secuencial. Hacer un Kasai antes de 45 días de vida. Ese es hacer esta porto entero anastomosis. Cuando este Kasai falla, se puede hacer un trasplante. Tristemente en nuestro país, hasta hace muy pocos días, teníamos un solo centro en el que se realiza con un programa exitoso de trasplante, que era el Hospital Infantil de México. Y sigue siendo el Hospital Infantil de México. El hospital de referencia con mayor éxito en trasplante hepático a niños. Actualmente el Instituto Nacional de Pediatría acaba de reportar su primer caso exitoso. Esperemos que siga, que estos dos centros continúen. Porque hacer un Kasai a tiempo, 50% llegan a la adolescencia, un tercio pueden estar asintomáticos. Hacer un buen Kasai pueden tener una sobrevida de 90%. Démosle esa oportunidad a nuestros niños. Basta abrir los ojos para encontrar niños amarillos, buscar el color de las evacuaciones, compararlo con la colorimetría fecal y llegar a tiempo. Y los médicos que los vean, referirlos de manera oportuna a un tercer nivel, no se entretengan con ellos. Tenemos instituciones, normas, guías, una cartilla nacional de salud que incluye la colorimetría fecal. Las normas son la que ya había mencionado, la de atención durante el embarazo y puerperio. Son 8 citas previas. La norma para la atención a la salud del niño entre los 7 y los 28 días. Son nuestras ventanas de oportunidad para detectar estos chiquitines para que no lleguen en esta condición tarde y no se les puede ofrecer absolutamente nada. Esta colorimetría fecal inclusive funcionaría como un tamiz neonatal más que ampliado. Estamos viendo más de 100 padecimientos, estamos pudiendo detectar más de 100 padecimientos, serviría como tamiz. Ojalá pudiéramos hacer una difusión en todos estos datos para encontrar estos niños amarillos. Recordar, ictericia después de 15 días, cuando haya coluria, acolia o hipocolia, debe hacer sonar la alarma. Invitarnos a pensar y hacer hasta lo imposible por llegar al diagnóstico antes de los 45 días de vida, si se trata de un proceso de atresia biliar o una causa intrahepática.
insisto en este flujograma sencillo, cuando haya ictericia más allá de 14 días, con bilirrubina directa de más de 2 miligramos por decilitro, hacer un ultrasonido de hígado y vías biliares. Ultrasonido de hígado y vías biliares. Cuando se los reporten normal, es decir, sin quiste, o sea, estrictamente hablando, el ultrasonido serviría para saber si tiene quiste o no tiene quiste. Si tiene quiste, pues va a tratamiento quirúrgico. Si no tiene quiste, por favor, remítalo a un tercer nivel para que le hagan todos los estudios y determinen de qué se trata el padecimiento. Es mejor equivocarse mandando una cosa sencilla a quedarse con un problema grave. Para llevar a casa. Hablar de ictericia, la ictericia es un signo de enfermedad. ¿Qué tan grave? Depende de cuándo se presente. En las primeras 24 horas es grave. En la primera semana, si existen los rangos fisiológicos, es grave. Si persiste después de la segunda semana de vida, es grave. Ojo con los prematuros, cuando hay antecedentes de hiperbilirrubinemia o de incompatibilidad ABO de RH o tengamos un cefalomatoma, hay que monitorizar. Y tener cuidado con los niños alimentados exclusivamente al seno materno, una vigilancia estrecha. O cuando tengamos bilirrubina directa más allá de 2 miligramos por decilitro, es un dato que hay que buscar, que hay que estudiar. Recordar que la hiperbilirrubinemia produce daño neurológico. Es la principal causa de reingreso a un hospital. Importantes las curvas de monitoreo para determinar qué tratamiento seguir, para prevenir el daño neurológico. En cuanto a los síndromes colestásicos, recordar que agrupa más de 100 padecimientos. Importante buscar datos de coluria, o de acolia o hipocolia. El 50% de estos casos de colestasis son atresia biliar que progresa a hepatopatía terminal y tenemos la posibilidad de detectarla oportunamente mediante la colorimetría fecal y referir rápidamente a un tercer nivel para que tengan una cirugía de Kasai antes de 45 días de edad. Nuestras áreas de oportunidad sería insistir en el pregrado y en el posgrado, en la revisión de los 7 y de los 28 días con una exploración física completa, no ser médicos legistas, es decir, ver a los pacientes de lejos y no descubrirlos, hay que revisarlos. Insistir con los médicos generales, con los ginecobstetras, con el personal de enfermería, con el personal del laboratorio, es importante trabajar con ellos, puesto que a veces referimos a los pacientes al laboratorio y trabajar con ellos y decirles que un neonato es una urgencia. No les den cita, que les tome el estudio de laboratorio el mismo día. Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo social son muy importantes para las referencias a terceros niveles de atención. Y pues bueno, una guía más amarilla, y esta es de un queso suizo, que son las diferentes capas de protección que deberemos de tener, que es el modelo de queso suizo. Cuando se alinean los astros, nos enfermamos. Debemos seguirnos cuidando con responsabilidades personales y compartidas. Les agradezco su atención. Muchas gracias.